Hola, bienvenidos a un conversatorio más sobre el tema de investigación, psicometría y estadísticas. En la reunión pasada hablamos sobre organización de datos y nos referimos específicamente a la forma o los procedimientos que se siguen para llevar los datos originales que vienen de las pruebas o otros instrumentos, llevarlos a través de un procedimiento especial de organización para darle sentido y sistematizarlos para la obtención de evidencia científica válida. En ese caso hicimos énfasis en lo que se llaman las tablas estadísticas y vimos algunos modelos de tablas, lo que se utilizan con mayor frecuencia. En esta ocasión vamos a llamarlo organización de datos 2, una segunda parte, una extensión de las tablas, de ese conversatorio de las tablas, que se va a referir a un elemento complementario de las tablas. Se llaman las representaciones gráficas. Una tabla genera una representación gráfica. Las dos nos permiten a nosotros presentar, analizar los resultados de las investigaciones. A veces van juntas en una investigación, otras veces van separadas, pero ambas tienen la intención de facilitar la interpretación de los datos y darnos a nosotros mayor validez en el análisis de los resultados de nuestras investigaciones. Vamos a ver eso. Primero pongámonos de acuerdo en lo que es una gráfica. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo en eso de qué es una gráfica. Una gráfica es una figura, vamos a llamarlo así, construida por lo general en la ciencia del comportamiento, en educación, en ciencias sociales, construida en el cuadrante cartesiano, en el cual X y Y son positivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mediciones que hacemos en psicología, educación, ciencias sociales, etc., se hacen con valores positivos. Nuestros test arrojan por lo general valores positivos, salvo algunas excepciones. Por la mayoría de las veces nuestros datos son positivos y nuestro gráfico se construye en el cuadrante cartesiano en que X y Y es positivo. ¿Esos gráficos para qué nos sirven? Nos sirven para organizar la data de una manera complementaria a la información que dan las tablas. Con la data organizada en gráficos se hace llama más la atención la presentación de los resultados, mucho más que las tablas, eso es así. Y para muchas personas es mucho más fácil comprender el mensaje que hay en un gráfico en comparación con una tabla que es un poquito más complejo y hasta un poquito más confuso. Además de eso, te permitirá la observación de los hechos más importantes de la investigación. Nos permiten comparar diferentes distribuciones. Usted puede tener dos, tres gráficos juntos, y ahora con la tecnología nos permite, los programas pues nos permiten tener la información de tres muestras o tres variables y lo organizan de tal manera que podemos ver el comportamiento de cada variable para poder hacer una comparación justa. Así que esos son los gráficos. Vamos a conversar un poco sobre algunos de los gráficos. Hay muchos tipos de gráficos. En las computadoras, en los programas estadísticos hay varios tipos de gráficos. Yo solamente voy a conversar con ustedes sobre aquellos que yo considero que son los más importantes para facilitar a nosotros nuestros análisis y organización de la data para las investigaciones. Vamos a ver. El primer tipo de gráfico que quiero conversar con ustedes es el gráfico de barras. Aquí, ¿qué es un gráfico de barras primero que todo? Un gráfico de barras es una representación en la cual los resultados se presentan, por así decirlo, en columnas. Se llama gráfico de barras o gráfico de columnas, en el cual se combina, digamos, en este caso, están las facultades y las frecuencias. Este es un gráfico de barras univariado, porque aquí nada más está la frecuencia de los aspirantes a distintas facultades de la universidad. Estos datos son ficticios. Aquí, como pueden ver, para cada facultad hay una columna y para cada columna hay una cantidad que representa a los aspirantes ficticios a ingresar a esa facultad.
Este es un gráfico de barras, pero tiene una característica muy especial. Las barras están separadas, lo que indica que la información de esta barra, de esta arquitectura, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de ciencia agropecuaria, no se relacionan en lo absoluto. Ni tampoco tiene nada que ver con administración de empresas. Por lo general, los gráficos de barras se organizan en categorías. Cada categoría se representa por frecuencias y se levantan entonces los gráficos con las columnas comparativas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que arquitectura obtuvo en esta información ficticia mayores aspirantes a ingresar a esa facultad que todas las otras, y que por el contrario economía tuvo la menor cantidad de aspirantes. Muy bien, esto lo hacen las computadoras con una facilidad única. No antes lo hacía manualmente, se hace por computadoras, programas especiales, SPS, SAS, etc. Y ahora la inteligencia artificial. Y aquí están presentadas la barra de manera vertical, pero también la podemos presentar, por ejemplo, de manera horizontal. Esta aquí donde dice aspirante a la Universidad de Panamá, que está en azul, es la misma información que está acá en el lado izquierdo donde están verdes, solo que se rotó la gráfica, únicamente con la intención de darle otra presentación. La información es la misma, el gráfico es el mismo, un gráfico de barras para variables discretas que no puedan subir valores fraccionales, que la información de cada barra no es compartida por la otra. Este es un gráfico de barras. Es muy frecuente observarlos en las investigaciones sociales, psicológicas, etc. Muy bien. Aquí hay otro ejemplo de gráfico de barras que es muy interesante e importante, y muy importante para la ciencia del comportamiento, las ciencias sociales también. Se llama histograma. Un histograma es un gráfico de barras, igual que el anterior, porque está constituido por columnas, solo que a diferencia del caso anterior, aquí las columnas están unidas en los extremos. El extremo inferior de la verde está unido con este azul y el extremo superior de la verde está unido con este azul, y así sucesivamente. Este es un gráfico que para su construcción requiere o se sugiere que se utilicen los intervalos para ir creando cada una de las columnas, pero se utilizan los intervalos. Cuando se usan intervalos estamos definiendo esto como una variable continua, y como una variable continua entonces tiene valores reales. Estamos sugiriendo que aquí no hay tanta independencia entre las barras, sino que las barras presentan una continuidad del atributo a través de ellas. Es diferente que el caso anterior. En el caso anterior, lo que sucedía con una barra era independiente del otro. Aquí no, aquí se está sugiriendo que esto es un continuo. Por lo general se utilizan con variables continuas en escala de intervalos, y la sola presentación de este gráfico ya debe sugerir a nosotros la posibilidad de estar ante una investigación que trata de encontrar resultados correspondientes o relacionados con factores de comportamiento, rasgos de comportamiento, etc. Miren, la misma información en barras, un gráfico de barras común y corriente. Aquí están las barras independientes. Miren que aquí en 90-95, que tiene frecuencia de 5, no está relacionado en lo absoluto con el anterior 84-89, el intervalo. Hay un espacio entre ellos que indica la supuesta independencia de la información. Son categorías no relacionadas. Mientras tanto, acá son categorías también, los mismos intervalos, pero se sugiere que están relacionados por el tipo de atributo o la forma que queremos manejarlo posteriormente. ¿Ok? Muy bien, entonces este se llama histograma, este gráfico se llama histograma, y una sugerencia que hago para los que son especializados en ciencias sociales, en ciencias del comportamiento, etc., que traten de darle una mayor prestancia a este gráfico cuando se refiera al estudio de problemas, de fenómenos psicológicos, rasgos, factores de comportamiento, etcétera, que están fundamentadas en teoría, porque ya la presentación del mismo gráfico nos está sugiriendo cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar y hacia dónde supuestamente vamos. Así que este es otro tipo de gráfico de barras. Aquí hay algunos gráficos de barras que usted puede combinar
un mismo gráfico, distinto tipo de información. Aquí están, por ejemplo, los aspirantes a becas del año 2000 en comparación con el año 2023. Aquí están en el año 2000, el 2023. Aquí está el año 20, la cantidad de sujetos. A los azules, cuántos. Se observa que para el año 20 había más aspirantes a beca que para el 23. Y así sucesivamente. El que está al lado también es un gráfico de barras multivariado porque aquí tiene varias variables. Aquí están el sexo y el año. Los aspirantes, cómo se distribuyeron por año en el 2020 al 2023 y por sexo. Aquí estamos combinando dos variables en un solo gráfico. O sea, todo esto se puede hacer cuando la información está debidamente organizada en una tabla y a partir de la organización de la tabla podemos llevarla a información mucho más compleja. Vamos a ver, aquí es solamente una sola variable. Estos son gráficos que se utilizan con univariantes, donde solamente hay una sola variable. Aquí la variable es aptitud. En una muestra se hace un estudio de la aptitud de acuerdo con los puntajes y las categorías de puntaje obtenidos. Mientras tanto, acá ya podemos combinar varias variables y llevarla a un gráfico de barras que nos permite comparar cómo se desarrolló eso o cómo se presentó estas variables en distintas situaciones. Aquí el gráfico de barras multivariado. ¿Por qué? Porque hay más de una variable. Entonces también se puede hacer con 3. Tuviera puesto el programa, tuviera puesto otro par de columnas aquí y así sucesivamente y podías haberla ido bien. Muy bien. Vamos a pasar a un tipo de gráfico muy importante e interesante. Se llaman los gráficos lineales. La mayoría de las veces los gráficos lineales se utilizan a partir de tablas de distribución de frecuencias por intervalos. Porque la mayoría de las ocasiones los polígonos de frecuencia están asociados con el estudio de procesos psicológicos o rasgos del comportamiento. Se manejan como variables continuas, porque tienen una forma especial de manejarse y no como variables discretas. Aquí se observa que se trata de un gráfico que tiene una serie de puntos y los puntos están unidos por rectas y generan una figura que para nosotros los investigadores es muy importante, porque esta figura es la figura que genera el gráfico, que se llama polígono de frecuencia, nos aproxima al tipo de distribución que vamos a necesitar nosotros para poder analizar estos datos. Aquí ya podemos hipotetizar que por la forma que tiene, a pesar de las irregularidades, se aproxima mucho a una distribución que se llama la distribución normal o curva normal, que si queremos seguir ese camino para hacer el análisis, nos va a aportar a nosotros toda la información probabilística necesaria para analizar esto. Así que un polígono de frecuencia es un gráfico lineal que nos permite a nosotros, a partir de su información, aproximarnos a algún tipo de distribución, además de darle información sobre el comportamiento de la variable en la muestra, nos aproxima ya a información mucho más compleja como son los modelos de probabilidad. También los polígonos de frecuencia se pueden comparar, pues aquí hay dos grupos. Dice comparación gráfica de las aptitudes de estudiante unitario atendiendo al sexo, quiere decir sexo. Entonces aquí el naranjita es hombre y el azulito son mujeres. Aquí podemos observar el comportamiento en esos dos tipos de sexo, pues no podemos generar las mujeres cómo se distribuyó la información y una comparación aquí a priori que nos permitía a nosotros ver, por ejemplo, aquí más frecuencias tuvieron los hombres que las mujeres en la variable que se está analizando. Este es un polígono de frecuencia lineal para dos variables que son el sexo. Este es un polígono de frecuencia de la aptitud para una sola variable. Aquí no está haciendo ninguna comparación, sino un análisis interno.
Aquí sí estamos haciendo dos cosas, una comparación y un análisis interno de los resultados para dos situaciones o dos variables, ser hombres y mujeres. Esta es la gran ventaja de los gráficos. Además de que esta información está en una tabla, lo puede llevar a un gráfico. En muchas ocasiones, muchos investigadores comparten en un solo informe el gráfico, pero con su correspondiente tabla. Está bien. Hay otros que solamente usan la tabla, otros solamente usan el gráfico. Usted va a utilizar aquella herramienta que le sea más útil para la consecución de sus objetivos. Puede combinar la tabla con el gráfico, poner la tabla sola y el gráfico solo. Lo importante es que los asocie. Un gráfico ya sea lineal o de barra, está debidamente justificado por su correspondiente tabla, que proviene de la data original. Aquí hay otros gráficos lineales. Aquí hay dos variables atendiendo al sexo masculino y femenino, cómo se comportaron en una medición. Aquí hay tres, el ausentismo atendiendo al tipo de bachillerato. Entonces, lo que quiero demostrarles con eso y compartir con ustedes el hecho de que ustedes pueden llevar a través de los gráficos información univariable o multivariable, o sea, que proviene de una sola variable o que provenga de varias variables. Cuando son varias variables, la intención es de comparación. Cuando proviene de una, la intención es analizar esa información en la muestra que se está verificando o que se está estudiando. Estos son otro tipo de gráficos lineales y esto lo da los programas estadísticos sencillos. Aquí están, en resumen, los gráficos más importantes que he presentado hasta ahora. Estos son los gráficos de barras. Otro gráfico de barra que se llama histograma. Lo sugiero para investigaciones que se analizan rasgos psicológicos o rasgos de grupos sociales, fundamentados en teoría, etc. Estos son para categorías, para datos que están en categorías. Se sugieren mucho para investigaciones que exigen que la variable sea continua, que esté medida en una escala de intervalos y que se aplica mucho en investigación de rasgos y procesos psicológicos. Aquí está univariable y aquí está multivariable. ¿Por qué? Porque hay dos para comparar. Usted escoge o decide cuál es el que más le conviene para su trabajo. O sea, con la ventaja de las computadoras hay muchas formas de manejar la data. O sea, usted puede satisfacer muchos objetivos al mismo tiempo. Aquí está un gráfico muy popular, especialmente en publicidad, que es el gráfico de pastel. Se aplica definitivamente en variables discretas, categóricas. Cada uno de estos pie, que le llaman así, estos pedazos que están aquí, pertenecen a una categoría diferente de la muestra, pero son muy prácticos y son muy fáciles de comprender. Este está incompleto porque ahí se le puede incorporar los datos en frecuencia o porcentaje de cada pie, cuánto de la población corresponde a cada grupo, etc. Pero la idea es que se vea y que se entienda que se puede utilizar. Son poco comunes en investigaciones del comportamiento y son más frecuentes en investigaciones de publicidad, de ciencia de la comunicación. Sin embargo, son muy prácticos en el momento en que se necesite. Hay que tener un poquito de cuidado. Si hay muchas categorías, se pondría sumamente confuso. Si tiene 15, 16 categorías o 12 categorías, usted puede crear el pastel, pero puede que se vea un poco confuso. Pero eso es una decisión que usted maneja como investigador. Aquí otro tipo de gráficos que se llama ojiva acumulada. Se llama gráfico de distribuciones acumuladas. Aquí pueden haber frecuencias, como pueden haber porcentajes. Por lo general lo que hay son porcentajes, ¿no? Aquí se ve cómo se van acumulando los porcentajes correspondientes a la muestra atendiendo a los intervalos de clase. Se crea una figura que se llama ojiva, que es como una S así acostada, que nos permite a nosotros ver el avance de la información a lo largo del tiempo, a lo largo de la escala. También otros gráficos se llaman gráficos de dispersión, especialmente a partir de modelos bivariados en adelante, cuando son dos variables
y estamos haciendo investigaciones sobre asociación, teoría de asociación, como la correlación simple, la correlación múltiple, etc. Entonces se genera este gráfico que nos permite ver a nosotros cómo se distribuyen en el cuadrante, en el gráfico, cómo distribuyen cada uno de los puntajes correspondientes a la intersección de las dos variables. Pues aquí está, este corresponde a 15 para X y 16 para Y, pues este puntaje así se va distribuyendo, lo que se llama una nube de puntos, genera una figura como esta. Esto aquí rojito es una aproximación matemática lineal que hace el programa, atendiendo a los objetivos que usted quiere, pero esto que está aquí se llama diagrama de dispersión y va a informar mucho sobre la relación de las dos variables. Mientras más se aproxima a una línea recta, estos puntajes azules, más alta es la correlación entre las dos variables. Mientras menos se aproxime a una línea recta, estos puntos azules, es menor la relación entre las dos variables. Y lo anaranjado es una estimación que hace el programa especialmente para calcular, para salvar la necesidad de lo que se llaman pronósticos. Ok, entonces eso era todo lo que quería conversar con ustedes en este momento. Esto es un conversatorio complementario del que vimos la vez pasada, que eran las tablas. Recuerden, tenemos datos originales, aleatorios, que vienen directamente de las pruebas, los test o las herramientas que usamos. Lo organizamos para darle sentido y para poder facilitar el trabajo estadístico posterior, para que se conviertan en datos científicos relevantes. Y eso en tabla, lo organizamos en tabla. Y esas tablas pueden ir acompañadas de otro aporte de las estadísticas que se llaman gráficas, que son representaciones visuales de la misma información que tiene la tabla, pero que enriquecida por la tecnología y los colores, etcétera, y lo que representan, dan información adicional y complementaria al de las tablas. Los gráficos y las tablas son herramientas complementarias. Muy bien, muchas gracias por la atención. Entonces esperamos pronto, a unos días, subir otro tema de la conversación que estamos haciendo sobre investigación, estadística y psicometría. Hasta luego.